Hay noticias que muestran lo que ha pasado, pero las más importantes son las que muestran lo que va a pasar. Y estas son las que traigo esta vez, las que dan para análisis y definen hacia dónde se va a mover el sector ferroviario en 2026. En Francia, en París, han aprobado el proyecto para que la línea 13 de metro sea automática y no necesite más maquinistas. Los maquinistas de esa línea actualmente supervisan a la gente y se encargan de abrir y cerrar puertas. Pero cuando se automatice esta línea 13 será como la línea 1, la 4, la 14, la 15, la 16, la 17 y la 18. Estas 4 aún no han nacido, pero ya nacerán si necesitan maquinistas. Lo bueno es que en estas renovaciones de línea el metro de París consigue mantener los servicios. No le hace falta cerrar durante meses. En España están en las mismas, ahora actualizando la línea 6 de metro. Pero claro, ¿qué pasará con los maquinistas? Porque la automatización va a más, es genial y ayuda a manejar a los humanos, pero ¿han pensado en los planes para redirigir a los maquinistas que se van a quedar sin empleo por automatizar? Dime qué piensas o qué sabes en un comentario. Portugal ha celebrado récord de viajeros y ha firmado el contrato de concesión de la nueva línea de alta velocidad de Porto-Lisboa entre Porto y Oia. En octubre se supo quién iba a hacer los proyectos y ahora han firmado el contrato para hacer los proyectos. Aún queda. Ha salido el ministro de Transportes de Portugal en Instagram explicando qué es el ancho ibérico y por qué van a construir las vías en ancho ibérico en lugar en ancho estándar. Hay que verlo. En Dinamarca ha entrado en servicio un nuevo tipo de trenes, que es tren que va con baterías, no funciona con catenarios ni con diésel, sino con baterías. Varios países de Europa se lo están pensando y llevan comprando desde 2022 trenes de baterías y de hidrógeno. En España se lo están pensando. De hecho, el Ministerio de Transportes tiene una consulta al mercado para saber si interesa poner trenes propulsados por hidrógeno o por baterías en líneas del tren que tienen demanda de viajeros, pero no tanta para que haya que poner trenes que funcionen con catenarias, lo que se llama electrificar una línea. Por líneas de tren de esta clase normalmente circulan trenes diésel, pero hay que hacer una transición ecológica, ¿vale? Hay que hacer una transición ecológica. A menos que estalle la guerra y tengamos que retirar todo lo dicho. Hablando de guerra, mis pensamientos a Ucrania, donde Putin sigue en la guerra y fastidiando, y los ferroviarios ucranianos se encuentran día sí día también arreglando las vías bombardeadas por los rusos. Ucrania es un país que lucha por la resiliencia de su ferrocarril y te contaré más sobre resiliencia en otro vídeo de Ferrocultura. En Japón tienen una buena noticia y una mala. A ver cuál te cuento primero. Vale, te voy a contar la mala. Cancelaron un tren nocturno de lujo porque pillaron los de la tripulación bebiendo alcohol en el trabajo. Eran sommeliers y bartenders, pero bebían más de la cuenta desde hace tiempo. El tema es que echaron a los 7 empleados culpables, pero el tren se quedó sin servicio hasta que se arregle el asunto. Por otro lado, celebran haber conseguido incrementar la velocidad de los servicios de alta velocidad, priorizando el diseño de sus trenes, haciéndolos más aerodinámicos, más ligeros y con tecnología avanzada en los bogies. Este enfoque es distinto al de Corea del Sur, que ha estado unos 10 años mejorando y renovando completamente su línea principal de alta velocidad, la de Yungan Line entre Seúl y Gyeongju. Ha renovado las vías completamente y rectificado algunos tramos para que los trenes KTX Loom hoy circulen a mayor velocidad. Esto ha sido una inversión importante en infraestructura. Si quieres que desglose más esto, suscríbete y lo podemos saber en los comentarios. Pregunta: ¿qué otro país se atreve a hacer esto? Si estás en España y te viene a la cabeza la pregunta de que si trenes aún más rápidos son estables porque trenes más ligeros y más, sobre todo a estas velocidades, pueden oscilar mucho, te recuerdo que los japoneses en los años 50, mientras diseñaban el Shinkansen, ya se dieron cuenta de que los trenes a altas velocidades tienden a oscilar y riesgo de descarrilar, y por eso crearon la suspensión de los bogies tal y como la conocemos hoy. Así que seguramente Japón anda un paso por delante. Hablando de bogies, Renfe ha retirado este mes de agosto la serie 106 de los Talgo en la línea Madrid-Barcelona porque se vieron fisuras en un bogie. A ver, no es la primera vez que se retira una serie de trenes de Europa, así que suerte a Talgo y mis mejores deseos para que consiga resolver esta crisis. Mientras tanto, en Bélgica estaban un alemán, un francés y un español y ganó el español. La SNCB ha dado la sorpresa y ha elegido a CAF para comprarle hasta 600 trenes. Su misión será para trayectos locales y transfronterizos hacia países vecinos. En otros países más pequeños el interés es componer redes ferroviarias malladas. La velocidad no es tan prioritario. Si estás en un país como China, Tanzania, Rusia, pues sí. Hablando de correr mucho, hay noticias de China. China ha aprobado el proyecto de construir una nueva línea de alta velocidad entre Shanghái y Hangzhou. Serían 200 kilómetros
Otra línea, sí, ok. La cuestión es que China es la número 1 del mundo y cuando eres la número 1 del mundo puedes cambiar las reglas. China aspira a elevar el límite de la alta velocidad como concepto a 400 km por hora. Entonces, ¿qué vamos a considerar alta velocidad a partir de ahora? Porque por este lado se considera 250 km por hora alta velocidad. Pero claro, el rango de 250 a 400 va a ser muy amplio. Quizá en unos años los países cuyos trenes vayan a un máximo de 200 km por hora, 250, ya no serán de alta velocidad y para pertenecer a este selecto club, tus trenes tendrán que correr como mínimo a 300. Así que lo de Japón y Corea tiene sentido. Y si hay países que empiezan a hacerse preguntas, tiene sentido. En lo que respecta a países africanos, Uganda, Tanzania y Kenia lo están haciendo bien. Ahora han iniciado un proyecto para una nueva línea que vaya desde Tanzania hasta Burundi, el vecino de la izquierda, 282 kilómetros. En esta zona de África las obras y proyectos van rápido, primero porque van con China y China es rápida y también porque están en una fase de desarrollo en la que las cosas son simples, no hay tanta ley, no hay tanta burocracia que atasque los temas. ¿Se cometen errores? Pues sí, claro que sí, todos han pasado por ahí. En España la primera línea de alta velocidad fue rápido, pim pam, pero es que ahora para hacer una nueva línea de alta velocidad puedes tardar entre 6 años y la eternidad. Y hasta aquí las noticias ferroviarias de agosto y su proyección a septiembre. Gracias por haber elegido verlas conmigo. Ferrocultura es el componente técnico, sociológico y hasta geopolítico del ferrocarril. Cuídate mucho, cuida de los tuyos. Hasta la próxima.